Todos están viendo en este momento lo que les estoy señalando. Sí. Ok, chévere. Vale. Entonces vamos a comenzar hablando, ¿ok? Acerca de la pared anterior de la región axilar. ¿Ok? Lo primero de lo que vamos a hablar, ¿ok? Es qué tipo de corte es este. ¿Alguien sabe qué tipo de corte es este? Que lo diga por favor por micrófono porque no puedo leer los mensajes. ¿Qué tipo de corte es Sagital. este? Para sagital. Para sagitar. Ok, ciertamente es un corte sagital o más específicamente un corte parasagital porque se está realizando lateralmente a la línea media. Ciertamente estamos en presencia de un corte sagital, que es un corte que nos divide el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿verdad? Estamos viendo a nuestro sujeto de lado, nos pusimos de su lado derecho, le cortamos el hombro y entonces ahora estamos viendo todas estas estructuras que corresponden a la región axilar, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, esta parte de aquí corresponde a la pared anterior de la región axilar, ¿sí? Y la pared anterior de la región axilar comprende entonces los siguientes músculos. Para comenzar, nosotros vamos a dividirla en dos planos para su estudio. Un plano muscular superficial y un plano muscular profundo. El plano muscular superficial está constituido por un único músculo, sencillo, que es el músculo pectoral mayor, que es este gran como fascículo carnoso que podemos ver aquí. Esto aquí corresponde al músculo pectoral mayor. Mientras que profundamente el músculo pectoral mayor vamos a encontrar dos músculos, que son el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. Entonces, estos son los músculos que forman parte de la pared anterior de la región axilar. Este, como no tenía pensado realmente usar estas diapositivas por sí solas, me faltó como añadir una imagen de esto, pero bueno, les explicaré con esta misma imagen. En esta imagen, ok, estamos viendo al sujeto. Javier, disculpa que te Sí, interrumpa. Me dijiste que sí, era el pectoral mayor y cuál otro, el que quedaba en la clavícula. el pectoral mayor superficialmente y profundamente el músculo subclavio y el músculo pectoral menor. ¿Sí? Gracias. De nada. Ok. Entonces esta es una imagen donde estamos viendo a nuestro sujeto de frente y aquí está disecado el músculo pectoral mayor. Removemos el músculo pectoral mayor para observar los músculos del plano profundo. Entonces si identificamos, esto es el músculo pectoral mayor que está cortado. Esto de aquí corresponde al músculo subclavio. Esto de aquí que se ve como rojo a trasluz, ¿verdad? Y esto de aquí es el músculo pectoral menor. Esto es lo único con lo que yo quiero que se queden de momento. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los límites de la pared anterior de la región axilar. Muy importante, necesito que se lo estudien. Yo de hecho elaboré una pequeña guía de estudio con unas preguntas que le va a pasar cuando termine la clase y una de las preguntas es cuáles son los límites de la pared anterior de la región axilar. Bien, para comenzar, cuando hablamos de límites, nosotros hablamos de todos esos reparos anatómicos que nos permiten saber que nosotros nos encontramos en una determinada región o que limitan un espacio. Así como, por ejemplo, cuando hablamos de Venezuela, que decimos, bueno, Venezuela limita al norte con el Mar Caribe, limita al sur con Brasil. ¿Ves? Aquí ocurre lo mismo, cuando encontramos un espacio nosotros decimos sus límites como si fuera un país, ¿me explico? Entonces, la pared anterior de la región axilar está limitado superiormente por este hueso de aquí, específicamente por el borde anterior de él, que es el borde anterior de la clavícula. ¿Sí? Lateralmente está limitado por un surco que se encuentra a este nivel, que se encuentra entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides. El músculo deltoides es este de acá, que forma el muñón del hombro, y esto de aquí es una parte del pectoral mayor cortada. Este surco recibe el nombre de surco deltopectoral, pues se encuentra entre el deltoides y el pectoral mayor, sencillo. Y este surco lo recorre una vena superficial, que es la vena cefálica, de la cual hablaremos más adelante. Para efectos prácticos, solo quiero que sepan que el límite lateral es el surco deltopectoral. El límite inferior corresponde al borde inferior del músculo pectoral mayor. Y el límite medial, recordando que medial es, es aquello que se acerca a la línea media, ¿verdad? El límite medial corresponde al límite lateral de la región mamaria, que aquí no lo podíamos ver, pero el límite lateral de la región mamaria sería como una línea diagonal que iría más o menos a este nivel, donde yo estoy pasando ahora mismo el cursor. ¿Sí? Eso sería el límite lateral de la región mamaria. Estos son los límites que corresponden entonces a la pared anterior de la región axilar. Importante que se lo sepan. Ahora sí, vimos nuestra visión anterior, hablemos un poco acerca de los músculos que componen esta pared. Muy importante que se sepan las inserciones de los músculos con su inervación y su acción. Para mí, la irrigación no es tan importante, pero la inervación es sumamente importante que ustedes se la sepan. Ahora, antes de eso, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es inervación? ¿Alguien sabe qué es inervación e irrigación?
Y irrigación son las venas y arterias que le pasan, digamos, sangre ya sea oxigenada o sin oxigenar, y los nervios y la inervación son los nervios que pasan a ese músculo. Ciertamente, como lo dijo el compañero, la única corrección que haría es que la irrigación es un término que usamos exclusivamente para las arterias, ¿ok? O sea, la irrigación se refiere al suministro de sangre que una arteria le da a un determinado órgano, un determinado músculo, etcétera. Por ende, cuando hablamos de la irrigación de un músculo, hablamos de aquellas arterias que le suministran sangre, lo cual en mi opinión no es tan importante que se lo sepan porque la irrigación es muy variable. O sea, en los seres, o sea, cambia mucho entre seres humanos. Realmente no es como muy importante sabérselo, aunque sí lo preguntan, pero no es muy importante saberlo. Lo que sí es importante, que yo necesito que ustedes sepan, es la inervación. La inervación se refiere a la conexión entre un nervio y un músculo que hace que entonces que ese músculo actúe, que se contraiga. Si nosotros, por ejemplo, cortamos al nervio que inerva a un músculo, ese músculo no se puede mover, sufre parálisis, porque no hay ningún nervio que le esté transmitiendo la información para que se contraiga. Entonces, es importante cada vez que ustedes estudien un músculo que hagan un cuadrito con su origen, su inserción, su inervación, su acción, y bueno, adicionalmente si quieren estudiarse, si quieren meterse el puñal, la irrigación. Pero yo odio estudiar irrigación, es mi aspecto particular, ¿ok? Bueno, ahora sí, hablemos acerca del músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor se origina de la mitad medial del borde anterior de la clavícula, aquí donde yo les estoy señalando con el cursor. Seguidamente, se origina de los bordes laterales del esternón, que es este hueso de aquí, ¿verdad? El esternón, forma parte del esqueleto axial, este de aquí, se los presento. Se origina de los bordes laterales del esternón, ¿ok? Hasta la séptima costilla. Y se origina de los 7 primeros cartílagos costales, que son estos cartílagos que ustedes ven acá. Esas son las inserciones de origen del músculo pectoral mayor. Ahora, su inserción, o también llamado inserción distal, ocurre a nivel del húmero, que es una estructura llamada la cresta del tubérculo mayor del húmero. Eso se lo estudiarán a profundidad después. Ok. Va a estar inervado por los nervios pectoral lateral y pectoral medial. Aquí en esta imagen podemos observar el nervio pectoral lateral. El pectoral medial no se observa, pero esto aquí es el nervio pectoral lateral. Él llega, aborda la cara profunda del pectoral mayor y lo inerva. De hecho, lo podemos ver en esta imagen. ¿Okay? Si volvemos a nuestro corte sagital, aquí podemos observar, esto es parte del plexo braquial, lo veremos después, no importa, pero esto de aquí es el nervio pectoral lateral. Vean cómo pasa por acá y aborda la cara profunda del pectoral mayor. Igual que este de aquí, que es el nervio pectoral medial, pasa por acá, aborda la cara profunda del pectoral mayor. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo si alguien o algún voluntario quiere responderme, ¿qué ocurriría si yo cortara estos dos nervios? Si yo corto el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, ¿qué ocurre? No va a poder tener ese movimiento como de levantar los brazos. Okay, perfecto, como dice la El compañera. músculo pectoral mayor y el músculo pectoral menor van a dejar de tener inervación, no se van a poder mover. Exactamente, tal cual. Debido a que los nervios los cortamos, ya estos músculos no van a poder moverse y por ende no van a poder cumplir sus funciones. Entonces, vean lo Disculpa una importante que es pregunta, la cuando inervación. Sí. tú hablas de los músculos, ya ellos manejan lo que es una inserción proximal y una distal, ya saben identificar eso, ¿Quiénes? Los muchachos. ¿sí? Bueno, yo les acabo de decir que es. Tienen que manejarlo. Pero si alguno de ustedes no sabe qué es inserción proximal o distal, dígamelo ya para aclarárselo. Como les dije, o sea, dudas, díganlas ya. Ok, bueno, como nadie ha dicho nada, supongo que todos están claros que es inserción proximal e inserción distal, que es lo mismo que decir, o sea, inserción proximal es sinónimo de origen e inserción distal es sinónimo de inserción, a secas, ¿ok? Bueno, entonces queda explicado esto. El músculo pectoral mayor, ¿okay? ¿Cuál va a ser su función? Una cosa, un detalle que yo quiero explicarles a ustedes y que les va a servir para toda la vida en esta materia, es que ustedes pueden deducir la función de un músculo Disculpa, simplemente, tengo una pregunta. ¿sí? ¿Puedes explicar otra vez la inserción distal y proximal, por favor? Ajá. Bueno, la inserción proximal es el punto donde el músculo se ancla, es el punto donde el músculo básicamente se apoya, ¿ok? O sea, imagínate que tú estás parada y tú te estás apoyando sobre el suelo, ¿verdad?
y agarras y te agarras de una cornisa, te agarras de un objeto como para que te dé sustento, ¿verdad? Te anclas a él. Los músculos Escucha, hacen lo mismo. ay, permiso, Ujú. otra vez. Ajá. Es que mi amiga y yo estamos aquí en una batalla las dos, Ujú. porque ella me está diciendo que la inserción es el origen, y no es así. Proximal. La inserción proximal es el origen. Lo proximal, bueno, es lo que te estoy diciendo. Gracias. Ok, ya, ahí está, listo. Todo acá. La inserción proximal es igual a origen, inserción distal es igual a inserción a secas. ¿Ok? Bueno, el asunto es que los músculos en su inserción proximal u origen es donde ellos se anclan, o sea, es donde ellos se agarran para básicamente tener firmeza, ¿ok? Mientras que su inserción distal o inserción a secas es donde ellos van a actuar, es donde ellos van a ejercer su acción, le van a imprimir un movimiento a ese punto del cuerpo, ¿ok? ¿Y cómo lo hacen? Los músculos jalan de ese sitio donde ellos están insertos, jalan y lo atraen en dirección de su inserción proximal. Por ejemplo, vamos a ver el caso del músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es un músculo que participa principalmente en la rotación interna del hombro y en la aducción del brazo. Ustedes saben que es aducción, abducción, rotación interna, rotación externa. Eso deben de haberlo visto en Introducción a la Anatomía. Sí. Ok, pero para quienes no sepan, la aducción es todo movimiento que acerca una parte del cuerpo hacia la línea media. O sea, si yo pego el brazo del tronco, yo estoy haciendo aducción. Y si yo separo el brazo del tronco, estoy haciendo abducción con B. Abducción. ¿Ok? Son movimientos antagónicos, ¿sí? El mayor es aductor del brazo. ¿Por qué? Porque si él viene desde acá hasta acá y él jala del brazo, entonces lo va a pegar del tronco. Porque lo está trayendo hacia su inserción proximal. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí tienen como la imaginación para verlo? Sí. ¿Sí? La idea era mostrarles esto con el Atlas 3D que te muestra las funciones, pero como no puedo, después les voy a mandar un video por si no les queda claro, ¿sí? Se los mando por el grupo Anatomía. Pero O bueno, también si puedes pasar el link del Atlas 3D por el grupo para que todo el que pueda lo descargue y sí, ya. sí, Pues. sí, obviamente lo voy a hacer. Les voy a pasar un- Ok. Ajá. Eso entonces ya queda explicado el músculo pectoral mayor, que es el único músculo del plano superficial de la pared anterior de la región axilar. Ahora vamos a pasar con los dos músculos del plano profundo, que les había mencionado. Tenemos primero aquí superiormente. Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, ok, dígame. Es que estoy un poco confundida porque en el atlas del Néter dice que el pectoral mayor se inserta en la tuberosidad del húmero. Entonces, ¿en el qué? Surco intertubercular. Entonces estoy un poquito confundida. Ok, Guíate por el Rubier. sí, pero déjame explicarte por qué ocurre eso, ¿sí? La llamada cresta del tubérculo mayor del húmero también se le conoce como el labio lateral del surco intertubercular. Netter es muy inespecífico cuando le explica las inserciones. Entonces agarra y pone no en el surco intertubercular, lo cual no es mentira. Ciertamente se está insertando en el surco intertubercular, pero específicamente se está insertando en el labio lateral del surco intertubercular, también llamado cresta del tubérculo mayor. De ahí viene la confusión, pero guíate siempre por lo que dice Rubial, porque es el libro principal de la cátedra. Cuando tú digas la inserción del pectoral mayor, di cresta del tubérculo mayor o labio lateral del surco intertubercular. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Ok, entonces queda explicado el pectoral mayor. Hablemos entonces del músculo subclavio y del músculo pectoral menor. Entonces, el músculo subclavio, que lo podemos ver aquí atrás luz por detrás de esta membrana de la cual vamos a hablar ahora. El músculo subclavio tiene unas inserciones muy sencillas. Por una parte, se origina de la cara superior de la primera costilla. La primera costilla está acá, que podemos ver el primer cartílago costal, esta es la primera costilla. Se origina de la cara superior de la primera costilla y de su borde externo. Y se inserta aquí en la cara inferior de la clavícula, en un accidente anatómico que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, que es el surco del músculo subclavio. ¿Sí? Ahí se inserta el músculo subclavio. El músculo subclavio está inervado por el nervio del músculo subclavio, facilito, y su función, ¿cuál creen ustedes que va a ser? A un voluntario que me quiera decir si este músculo viene de acá para acá, ¿qué va a hacer si se contrae? ¿Qué creen ustedes? En el punto de donde se inserta en el tórax, pues es un músculo inspirador, ayuda a la inspiración. Y también creo que da sostén al hombro, pero no estoy muy segura. Es cierto, pero claro, esas son funciones accesorias. Por una parte, le da sostén a la articulación esternoclavicular, correcto, y también es un músculo en la inspiración porque ayuda a elevar la primera costilla, eso es cierto.
pero tiene una función mecánica también. Él permite un movimiento y es el descenso del hombro. Porque si él agarra, viene desde acá hasta acá y se contrae, él va a jalar de la clavícula hacia abajo. Y si tira la clavícula hacia abajo, entonces desciende el hombro. Para que vean un poco cómo ustedes pueden deducir la función de un músculo simplemente sabiendo de dónde a dónde va. Y no tienen por qué caletrearse las funciones. ¿Sí? Ahora hablemos sobre el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor se origina de la cara externa y el borde inferior de la tercera, la cuarta y la quinta costilla. ¿Okay? 3, 4, 5. Como la mnemotecnia. Siempre pienso 3, 4, 5. Acá, la tercera, la cuarta, la quinta costilla. Y se va a insertar en el borde medial de la apófisis coracoides de la escápula, que es este como tubérculo óseo que se ve acá. En su borde medial es donde se inserta el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor está inervado por el nervio pectoral medial únicamente. De hecho, si nos volvemos para esta imagen, ustedes pueden ver acá como el nervio pectoral medial, que este de aquí perfora al músculo pectoral menor y luego aborda el músculo pectoral mayor. Aquí pueden ver como el nervio pectoral medial está inervando el músculo pectoral menor. El músculo pectoral menor, su función mecánica principal va a ser la del descenso de la articulación del hombro, por lo mismo, o sea, si viene desde acá hasta acá, si él tira la apófisis coracoides, hace que descienda la escápula y por ende desciende la articulación del hombro. Por otra parte, también es un músculo inspirador porque él puede jalar acá de las costillas y entonces hace que se expanda el diámetro de la cavidad torácica y los pulmones se expanden. Pero esa es una función realmente accesoria, de hecho algunos libros ni siquiera la funcionan. La principal función del pectoral menor es el descenso de la articulación del hombro. ¿Sí? Y con eso quedan descritos entonces los dos músculos del plano profundo de la pared anterior de la región axilar. Muy importante que se lo sepan, con sus inserciones y todo. En primera unidad preguntan mucho las inserciones y la inervación también. ¿Okay? Ahora vamos a hablar acerca de esta membrana, de estas cosas como transparentosas que vemos en la imagen. ¿Okay? Lo vamos a ver desde el corte sagital para que sea un poco más fácil de entender. Nosotros en la pared anterior vamos a encontrar dos fascias. Una va a ser la fascia pectoral. Bueno, para comenzar vamos a aclarar que es una fascia, porque probablemente muchos de ustedes estén escuchando este término por primera vez. Una fascia es como un envoltorio. ¿Okay? Imagínense el envoltorio de un regalo, ¿verdad? Pero es un envoltorio fibroso que va a envolver a los músculos. Todos los músculos están envueltos por una fascia que cumple funciones protectivas, los protegen, pero al mismo tiempo también le dan sustento nutricional. Eso lo van a ver en histología, puesto que la fascia comprende lo que se conoce como el epimicio, y aparte de eso, también permite que los músculos se muevan adecuadamente, puesto que debajo de ello hay un tejido conectivo laxo que permite como que se deslicen los músculos. ¿Okay? Entonces la fascia cumple varias funciones al envolver a los músculos. Y hay fascias de importante mención, por supuesto. Por lo menos está la fascia pectoral aquí, que es la fascia que envuelve al músculo pectoral mayor. Y otra fascia más importante, que es la con la que quiero que ustedes se queden y que se la estudien bien, que es la fascia clavipectoral. La fascia clavipectoral, como su nombre lo indica, clavipectoral. Ah, ok. Va desde la clavícula hasta el pectoral menor, por eso se llama clavipectoral, ¿verdad? El nombre te lo está diciendo todo. La fascia clavipectoral se extiende desde el músculo subclavio hasta el músculo pectoral menor. Como ven aquí, aquí envuelve el músculo subclavio, desciende, luego abraza el músculo pectoral menor y luego se une aquí inferiormente con otra fascia que es la fascia axilar. Es la fascia que ustedes ven aquí, la fascia axilar. Entonces, lo más importante que quiero que ustedes sepan sobre la fascia clavipectoral es que la fascia clavipectoral nosotros la dividimos en dos porciones. Una porción superior entre el músculo subclavio y el músculo pectoral menor, denominada membrana costocoracoidea, ¿okay? Que está atravesada por una serie de elementos vasculonerviosos que es muy importante que lo sepan. Está atravesada por una parte por la arteria toracoacromial, que es una rama de la arteria axilar. Por otra parte está atravesada por la vena cefálica y por último está atravesado por el nervio lateral. Aquí pueden ver cómo están atravesando los tres elementos. Aquí tienen la arteria toracoacromial, la vena cefálica y el nervio pectoral lateral atravesándolo. ¿Cómo se ve esto desde una vista anterior? Así se ve. Y pueden ver perfectamente. Esto de acá es la membrana costocoracoidea. Todo esto de acá es la membrana costocoracoidea. Acá viene la vena cefálica y la atraviesa. Por acá viene la arteria toracoacromial y emerge. Y por aquí está el nervio pectoral lateral saliendo. Recuérdense siempre de estos tres elementos que entran y salen por la membrana costocoracoidea, ¿sí? Ahora, disculpen, me adelanté. Aquí, la parte que se extiende entre el músculo pectoral menor y la fascia axilar se denomina el ligamento suspensorio de la axila, o también conocido como el epónimo del ligamento de Yerdri, que no tiene gran importancia realmente. No, o sea, realmente lo que hace es como tensar la fascia axilar.
Y aquí van a tener la fascia axilar. ¿Okay? Esto aquí es la fascia axilar que se encuentra en la base de la región axilar y vamos a hablar de eso más adelante. Aquí pueden ver desde una visión anterior, aquí ven el ligamento suspensorio de la axila, ven que se está extendiendo entre el músculo pectoral menor y esto de aquí que es la fascia axilar. Y todo esto es el ligamento suspensorio de la axila. Y con eso ya hemos descrito todo con respecto a la pared anterior de la región axilar. Sencillito, facilito. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de la pared posterior de la región axilar. La pared posterior de la región axilar consta de 4 músculos, que son los siguientes. Este músculo acá, que es el músculo subescapular. Subescapular porque se inserta en la fosa subescapular de la escápula. Para quienes han estudiado la escápula, ya sabrán cómo es eso. Por otra parte, tenemos el músculo redondo mayor, que es este de acá, el músculo redondo mayor. El músculo dorsal ancho, también llamado latissimus dorsi o latísimo del dorso, y el músculo redondo menor, que no lo vemos en esta imagen porque el músculo redondo menor se ve más hacia posterior. De hecho, lo podemos ver es en esta. ¿Qué cara de la escápula es esta? ¿Algún voluntario que quiera decirme qué cara de la escápula es esta? Posterior. Posterior. ¿Por qué es la cara posterior? Porque La espina de la escápula. Ok, excelente. Pues está la espina de la escápula. Aquí podemos observar claramente el músculo redondo menor. ¿Ven? El músculo redondo menor más que nada lo vamos a ver desde la cara posterior porque desde una visión anterior el músculo subescapular lo cubre. Pero sin embargo sí es posible verlo, solo que en esta imagen no se ve. ¿Okay? Ahora, entre estos músculos vamos a encontrar un gran espacio triangular denominado espacio escapulohumeral. Este espacio escapulohumeral queda subdividido en 2 espacios accesorios por la presencia de este músculo que es específicamente la cabeza larga del tríceps braquial. Esta es la cabeza larga del tríceps braquial. Y nos divide entonces el espacio escapulohumeral en 2 espacios. Uno medial, llamado espacio axilar medial actualmente, pero en Rubier ustedes lo van a conseguir como triángulo homotricipital, y un cuadrilátero, hoy en día conocido como espacio axilar lateral, pero que ustedes van a conseguir en Rubier como cuadrilátero húmero-tricipital. Pero esos son nombres antiguos. Hoy en día el deber ser sería decirle espacio axilar medial y espacio axilar lateral. Pero bueno, Rubier lo dice de esa manera y ustedes se lo van a preguntar como triángulo homotricipital o cuadrilátero húmero-tricipital. El nombre es bastante sencillo. Este se llama triángulo homotricipital, ¿por qué? Porque está entre el omóplato, que es el nombre con el que se le conocía antiguamente la escápula, y la cabeza larga del tríceps braquial, por eso tricipital, ¿verdad? Ahí viene el término tricipital. Y este espacio aquí, este cuadrilátero, pues cuadrilátero húmero-tricipital, ¿por qué? Porque está entre el húmero y la cabeza larga del tríceps braquial. Todos los nombres en anatomía tienen un porqué, y eso ayuda bastante muchas veces a memorizarlos. Adicionalmente, hay un tercer espacio que ustedes solamente van a ver desde una visión posterior, que es este de aquí. Hoy en día conocido como la hendidura tricipital, antiguamente conocido como el triángulo de Avelino Gutiérrez, o también llamado triángulo espacio axilar inferior, ¿okay? Que es como generalmente es como le suelen decir en nuestra cátedra, espacio axilar inferior. ¿Okay? Tenemos estos 3 espacios. Por estos 3 espacios pasan elementos vasculonerviosos de importancia y por ende es sumamente importante que ustedes se sepan los límites y el contenido de cada uno de estos espacios. Y vamos a verlos en este momento. Comencemos por el espacio axilar medial, pues. El espacio axilar medial está limitado superiormente por el músculo subescapular y por el músculo redondo menor, que aquí no lo vemos porque solamente se ve de una vista posterior, pero el músculo redondo menor se encontraría, pues, si nosotros removiéramos el músculo subescapular estaríamos viendo acá. ¿Okay? Esos son los límites superiores de este espacio. El límite inferior corresponde al músculo redondo mayor, aquí, y al músculo dorsal ancho. Y el límite lateral corresponde a la cabeza larga del tríceps braquial. ¿Cuál va a ser su contenido? Únicamente... Ya, vuelve a repetir. Ok, todos desde el principio, todos los límites. Por favor. Ok. El límite superior va a ser el músculo subescapular, este que ustedes ven acá, ven cómo está por encima, y va a ser el músculo redondo menor. Vamos a irnos hacia atrás para que lo vean. Ven, aquí está el músculo redondo menor, aquí está el espacio axilar medial. Ven cómo su límite superior corresponde al músculo redondo menor y al músculo subescapular. ¿Sí lo ven? Vale. El límite inferior corresponde al músculo redondo mayor y al músculo dorsal ancho. Esto de aquí es el músculo dorsal ancho, esto es el músculo redondo mayor. Juntos constituyen el límite inferior del espacio axilar medial. Por último, el límite lateral, es decir, el que más se aleja de la línea media, es este de acá, que corresponde a la cabeza larga del tríceps braquial.
De todas formas, eso lo tienen. Yo les voy a pasar mi resumen de región axilar. Les recomiendo mucho el resumen de región axilar de Daniel Zulbarán, que es uno de los preparadores de la cátedra. Y no, o sea, no hace falta que anoten esto. Todo eso lo van a tener en los resúmenes y ya luego si quieren lo estudian en profundidad. Mejor presten atención y véanlo para que cuando lo estudien de verdad con el libro en la mano lo relacionen todo. Es mi recomendación personal. Entonces, bueno, ¿quedan claros los límites del espacio axilar medial? Sí. Sí. Ok. Vale. El contenido del espacio axilar medial son los vasos circunflejos de la escápula. Ven esta arteria de acá, se las presento, es la arteria circunfleja de la escápula, que es rama de la arteria subescapular, que es rama de la arteria axilar. Que lo no se preocupen. Pero el punto es que los vasos circunflejos de la escápula son el contenido del espacio axilar medial. En esta imagen ustedes pueden ver, aquí señalado con esta flecha, está la arteria circunfleja de la escápula. Vean cómo ella pasa a través de este espacio a la cara posterior de la escápula y se distribuye en la fosa infraespinosa, donde forma una red vascular conocida como la red dorsal de la escápula al anastomosarse con otras arterias. Por cierto, el término anastomosis, para quienes no estén familiarizados, significa unión entre arterias o nervios. Cuando varias arterias se conectan, entonces estamos hablando de una anastomosis. Entonces, la red dorsal de la escápula es porque viene aquí una arteria, viene otra arteria y viene aquí la arteria circunfleja de la escápula, se unen, literalmente es como si se besaran y forman la red dorsal de la escápula. Pero bueno, eso ya no, o sea, no me corresponde, pero se los digo como para que sepan la próxima vez que lean el término anastomosis, vean qué significa. Ahora, el espacio axilar lateral, o cuadrilátero húmero-occipital, o cuadrilátero de Belpo, es el otro nombre con el que se le conoce, o cuadrilátero de los redondos, está limitado de la siguiente manera. Superiormente, por el músculo subescapular y por el músculo redondo menor. Inferiormente, por el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. ¿Ven? Los límites superiores e inferiores de ambos espacios son los mismos. Son exactamente los mismos. Ahora lo que cambia son los límites medial y lateral. El límite medial es la cabeza larga del tríceps braquial. Y su límite lateral corresponde al cuello quirúrgico del húmero. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser su contenido? Va a ser, por una parte, los vasos circunflejos humerales posteriores, que es esta arteria de acá, que la veremos a más profundidad cuando veamos arteria axilar, y este nervio de aquí, que es el nervio axilar, o también llamado nervio circunflejo, que lo veremos también cuando veamos el plexo braquial. Pero bueno, igualmente se estudian más a profundidad estos espacios cuando les toque y van a ver que es más sencillo. Ahorita todo es para que integren o para que vean cómo es todo, ¿sí? Por último, vamos a tener el espacio axilar inferior, que solamente lo vamos a ver desde una vista posterior, ¿ok? El espacio axilar inferior o hendidura tricipital está limitado superiormente por el músculo redondo mayor, medialmente por la cabeza larga del tríceps braquial y lateralmente por la cabeza medial del tríceps braquial, que aquí no se ve, pero la cabeza medial del tríceps braquial estaría como a este nivel. ¿Okay? Esos son los límites del espacio axilar inferior. Su contenido es la arteria braquial profunda, que es una rama de la arteria braquial, que ya lo verán cuando lleguen a región braquial, y el nervio radial, que es una rama terminal del plexo braquial, que lo veremos ahora. Y listo. Eso es todo con respecto a la pared posterior de la región axilar. Lo importante que ustedes deben saber de esta pared son estos espacios, muy importante que se lo sepan, fundamental, sépanlo, sepan sus límites, sepan su contenido, y por supuesto los músculos, ¿okay? Pero no voy a profundizar ahorita en eso. O sea, los músculos se los tienen que saber con su origen, inserción, inervación, acción, función, y si quieren, pues la irrigación, ¿ok? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la pared medial. ¿Okay? Estamos viendo a nuestro sujeto de lado, ¿okay? Estamos viéndolo desde un lado, aquí está el esternón, aquí están las costillas, aquí está la escápula, es decir, esto es anterior y esto aquí es posterior, ¿verdad? La pared medial está constituida por un único músculo, que es el músculo serrato anterior. ¿Por qué se llama serrato? Porque como pueden ver, pareciera como que está aserrado, parece como si fuera una sierra. Se llama serrato anterior. El músculo serrato anterior se origina de la cara externa de las 10 primeras costillas y se inserta en el borde medial de la escápula. O sea, bueno, aquí, esto es el borde lateral de la escápula. El borde medial de la escápula no se ve como tal, estaría como por acá. Aquí estaría el borde medial de la escápula, aquí se estaría uniendo el músculo serrato anterior. ¿Okay? Esto de aquí corresponde al músculo subescapular, por cierto. El músculo serrato anterior, quiero hacerles énfasis en una cosa. Para comenzar, este nervio que ustedes ven acá es el nervio torácico largo, que es una rama colateral del plexo braquial, del cual vamos a hablar en un momentico. El músculo serrato anterior, ¿alguien sabe la función del músculo serrato anterior?
anatomista baby que haya estudiado la función del músculo serrato anterior? Eleva el brazo. Sí, por una parte eleva el brazo, es su función mecánica, pero hay una función más importante todavía. Mantiene la escápula aplicada contra el tórax. Excelente. El músculo serrato anterior mantiene la escápula aplicada al tórax. ¿Okay? O sea, él se contrae y hace que la escápula se mantenga aquí pegadita de la pared torácica y evita que se esté despegando. ¿Qué creen ustedes? Esto aquí es nervio torácico largo y él inerva al músculo serrato anterior. ¿Qué creen que ocurriría si yo agarrara y navajeara a este sujeto y le cortara este nervio? ¿Qué creen que ocurriría? Las escápulas quedan como que fuesen unas alitas, hacen como que se fuesen a salir. Tú estás adelantada, exactamente. Ocurre una patología conocida como la escápula alada, debido a que como el músculo serrato anterior deja de funcionar, la escápula deja de quedar aplicada contra el tórax y queda como suelta. Entonces te sale a ese sujeto le sale como una ala en la espalda, o sea, la escápula se le sale de donde debería. Queda fuera de lugar. Queda fuera de lugar, exactamente. La escápula queda fuera de lugar. Y esa patología se conoce como escápula alada. Pero como de curiosidad, pues no tengo una imagen ahorita de la escápula alada, se las paso por el grupo ahorita cuando la tengan, para que vean. Pero bueno, vean la importancia del músculo serrato anterior, que es el único músculo que forma parte de la pared medial de la región axilar. Sin él, la escápula no estaría adherida al tórax. Y de hecho, la unión del músculo serrato anterior con la escápula forma una articulación funcional, puesto que no es una articulación propiamente dicha. Recuerden que una articulación es la unión entre dos o más huesos, pero la unión entre el músculo serrato anterior y la escápula es tan importante para mantener la estabilidad del hombro que se ha creado como una clasificación de una articulación especial conocida como cisarcosis. Y esta articulación en particular se le llama articulación escápulo-torácica, que es básicamente la articulación que mantiene la escápula adherida al tórax debido a la acción del músculo serrato anterior. ¿Okay? Entonces, bueno, eso ya es mucha profundidad, solo se los mencionaba como dato curioso. Lo importante que quiero que ustedes sepan de aquí es el músculo serrato anterior, sus inserciones, su inervación, su función y todo lo que les venía diciendo desde ya. Ahora hablemos acerca de la pared lateral. La pared lateral está formada por dos músculos, el músculo coracobraquial y el famoso músculo bíceps braquial. Cosas que hay que mencionar estos músculos, bueno, existen, los van a estudiar a más profundidad cuando lleguen a región braquial, sépanse sus inserciones, sépanse su inervación, y ya, no quiero meterme mucho en profundidad con estos músculos. Lo único que les quiero mencionar es que el músculo bíceps braquial tiene dos cabezas, una cabeza corta, que está acá, y una cabeza larga, que viene desde acá. Y únicamente ustedes me van a decir, pero ¿qué me estás diciendo, Javier? Si la cabeza corta se ve más larga que la cabeza larga. Ah, pero es que la cabeza larga viene metida por acá, dentro de la cápsula de la articulación del hombro, y llega hasta acá. Entonces, la cabeza larga es más larga que la corta, pero aquí se ve más corta, irónicamente. Pero bueno, estudiense estos músculos por su cuenta, no quiero meterme mucho en profundidad acá. Entonces, ya quedaron descritas nuestras 4 paredes de la región axilar. Chévere. Ahora hablemos acerca del vértice. Esta imagen de repente va a ser un poco difícil de entender para ustedes, pero no se asusten. Aquí estamos viendo la región axilar desde arriba. Estamos por encima de nuestro paciente viendo hacia abajo. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, la primera costilla. Si esta es la primera costilla, entonces ¿esto es medial o es lateral? Lateral. Ok, dicen Medial. lateral. Medial. Dicen medial, ok. Medial. Vale. Ciertamente esto es medial, porque las costillas se acercan más hacia la línea media. ¿Okay? Si aquí tenemos al húmero, entonces ¿esto es medial o es lateral? Lateral. 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 Esto es lateral, porque el húmero se encuentra hacia el lateral. Aquí tenemos a la escápula, por ende, ¿esto es anterior o es posterior? Posterior. Posterior. Está claro. Y aquí tenemos el músculo subclavio que se inserta en la clavícula, por ende, ¿esto es anterior o es posterior? Anterior. Anterior. Entonces ya estamos ubicados. Esto es anterior, esto es medial, esto es posterior y esto es lateral. Chévere. Ahora vamos a describir los límites del vértice de la región axilar. Anteriormente está limitado por el músculo subclavio y por la clavícula. Sencillo. Posteriormente, posterior y lateralmente, mejor dicho, está limitado por el borde superior de la escápula y por la apófisis coracoides. Y medialmente está limitado por el borde externo de la primera costilla y por la primera digitación del músculo serrato anterior. Esos son los límites del vértice de la región axilar. Aquí escrito, se los mencioné, ¿verdad?
Ahora, ¿cuál es la importancia de este vértice? Es que por el vértice de la región axilar es por donde van a entrar los vasos y nervios de la región axilar. Es decir, va a entrar el plexo braquial, va a entrar la arteria axilar y va a salir la arteria axilar. Por ende, el vértice también recibe el nombre de conducto cérvico-axilar. Vamos a mostrárselo mejor en esta imagen. Esto aquí es el vértice de la región axilar. ¿Okay? Esto aquí corresponde al vértice de la región axilar. Vean cómo aquí está entrando el plexo braquial, la arteria axilar y está saliendo la vena axilar. Entonces, como este vértice está conectando el cuello con la región axilar, entonces también recibe el nombre de conducto cérvico-axilar. Recuerden que cérvico significa referido al cuello. Entonces, conducto cérvico-axilar puede conectar al cuello con el axilar, con la región axilar. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la importancia del vértice. Sépanse los límites del vértice, muy importantes los límites del vértice, sépanselos. Igual eso está en la guía, yo les voy a pasar una guía sobre, con unas preguntas que quiero que ustedes respondan. ¿Sí? Ok, por último, la base de la región axilar. Básicamente la base es esa piel que parece atractiva desde el punto de vista sexual, que a algunas personas les huele mal, que a algunas personas la tienen peluda. Bueno, objeto de debate y controversia entre muchas personas. Esto corresponde a la base de la región axilar, ¿verdad? Que está pues ocupada por una piel bastante gruesa, muy sembrada de vellos, y por unas glándulas sudoríparas especializadas que verán en histología, que son las glándulas sudoríparas apocrinas. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema, pero el punto es que la base tiene un aspecto interesante a nuestro estudio, ¿sí? Es esto de acá. Aquí estamos viendo la base desde nuestro corte sagital. ¿Quién me puede decir qué particularidad tiene la base? O sea, ¿qué particularidad tiene la base que lo diferencia de la pared anterior, de la pared posterior? ¿Qué hace que la base sea tan particular? ¿Alguien lo puede ver? ¿Alguien me lo puede decir? Es una fascia. La base de la axila está conformada por fascia axilar. Ok, excelente. Ciertamente, como dice la compañera, la base está ocupada únicamente por fascia. Es la fascia axilar. No tiene músculos, no tiene vasos, no tiene absolutamente nada que esté interpuesto allí. Es solamente la fascia. Y las fascias son extremadamente débiles. Son como una telita. O sea, imagínense una sábana, una vaina muy delgada, que no ofrecen verdadera protección. Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería el punto más vulnerable de la axila? O sea, si yo fuera a apuñalar a este señor, Dios no lo quiera, pero si yo lo fuera a apuñalar, ¿cuál sería el punto donde yo más fácilmente podría lesionar a los vasos y nervios de esta región? ¿Por dónde podría entrar con más facilidad? ¿Alguien que lo pueda decir? Por la base. Por la base, tal cual. Por la base, porque lo único que se está interponiendo entre mi navaja y la fosa axilar es la base, es una fascia, una telita muy fácil de perforar. En cambio, si yo fuera a apuñalarlo por la pared anterior, se interpondría el pectoral mayor, se interpondría el pectoral menor, o sea, habría estructuras protegiéndolo. Igual, si fuera desde posterior, bueno, se interpone hasta la escápula, o sea, todavía más protección, pero por la base es muy fácil acceder. Entonces, muchas veces por aquí es por donde ocurren las lesiones más críticas de la región axilar, por objetos cortopunzantes que se introducen a través de la base. ¿Okay? Aquí de hecho lo pueden ver, aquí ven desde una visión anterior, esto es la fascia axilar, ven, esto corresponde a la base, o sea, yo esto aquí, paso por ahí una navaja y facilito, llego aquí a la vena, llego a la arteria y mato a esta persona. ¿Okay? Entonces, esa es la importancia que tiene la base de la región axilar. Ahora sí. Mira, una duda, no sé si le ibas a aclarar más adelante, pero ajá. Lo que es conocido como la fosa, entre comillas, axilar, ¿es una fosa o una cavidad? Ok, vamos a hablar de eso. ¿Okay? Y segundo, tú no estás enseñando a ser médico o a cómo matar a alguien. Un poco de las dos cosas. Es que aquí, como vas a curar a alguien, tienes que ponerte desde la perspectiva maliciosa de la gente para saber cómo abordar. Bueno, la fosa axilar, que era justamente te me adelantaste, pero la fosa axilar corresponde al espacio dentro de las 6 paredes de nuestra pirámide cuadrangular truncada, ¿verdad? La fosa axilar. ¿Por qué es una fosa y no es una cavidad? Porque no está cerrada. Está abierta por arriba, por el vértice. El vértice está abierto y comunica al cuello con la axila. Por eso lo llamamos fosa y no llamamos cavidad axilar. Entonces, espero que eso haya respondido a tu duda. La fosa axilar corresponde al espacio comprendido entre las paredes de la región axilar. Y en la fosa axilar es donde nosotros vamos a encontrar el paquete vasculonervioso de la región. Paquete vasculonervioso quiere decir la conjunción de arterias, venas y nervios que pasan por una determinada parte. ¿Okay? Que específicamente corresponde al plexo braquial,
a la arteria axilar y a la vena axilar, que les voy a describir ahora mismo. Esto para que lo vean a modo general. De repente se asustan y dicen, wow, mira esta arteria, mira esto, ¿cómo me va a aprender esto? Dios mío, no es tan difícil. Vamos a ir viéndolo por partes, ¿ok? Entonces comencemos hablando acerca de la arteria axilar. La arteria axilar es una continuación de la arteria subclavia, arteria muy famosa que probablemente muchos de ustedes conozcan, una arteria que se encuentra en el cuello, está justamente acá, ¿okay? La arteria subclavia, a partir del borde lateral de la primera costilla, deja de llamarse arteria subclavia y pasa a llamarse arteria axilar, ¿okay? O sea, a grandes rasgos son prácticamente el mismo tronco arterial, solamente que los anatomistas por motivos descriptivos, entonces lo pusieron tipo que, bueno, a partir de este punto ya no eres la arteria subclavia, sino que eres la arteria axilar, que efectivamente lo tiene, la arteria axilar. Y al mismo tiempo la arteria axilar termina a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor. A partir de allí pasa a denominarse arteria braquial. Su continuación es la arteria braquial, que la verán a profundidad cuando vean región braquial. Ahora, la arteria axilar, por motivos descriptivos o prácticos, la dividimos en tres porciones, ¿ok? Una porción prepectoral, una porción retropectoral y una porción postpectoral. Ahora, ¿por qué se llaman de esta manera? Vamos a ver si tengo una imagen acá. Creo que no, porque yo les iba a explicar esto con el Atlas 3D. Pero bueno, vamos a tener un poquito de imaginación, ¿sí? Aquí tenemos el músculo pectoral menor. Aquí está el tendón del músculo pectoral menor, ¿ok? Aquí. Imagínense que aquí está el pectoral menor, ¿verdad? Entonces, la primera porción se llama porción prepectoral. ¿Por qué? Porque está antes del pectoral menor. Recordemos que la arteria axilar pasa profunda al pectoral menor, ¿sí? Entonces, la primera porción se llama prepectoral porque está antes del pectoral menor. La segunda porción se llama retropectoral. Tengan en cuenta que el prefijo retro significa por detrás. Todo lo que es retro significa que está por detrás de algo. Retropectoral porque está por detrás del pectoral menor. Y por último, el segmento postpectoral es aquello que está después del pectoral menor, ¿okay? Entonces, recibe esos nombres debido a sus relaciones que tienen con el músculo pectoral menor. Estas son las tres porciones de la arteria axilar, ¿okay? Porción prepectoral, porción retropectoral y porción postpectoral. Entonces, algo muy chévere de la arteria axilar, y que prácticamente es la única arteria que lo tiene, es que origina un número de ramas colaterales por porción equivalente al orden de la porción, dicho de manera cristiana para que lo entiendan mejor. La primera porción da una rama colateral, la segunda porción da 2 ramas colaterales y la tercera porción da 3 ramas colaterales, ¿sí? O sea, es demasiado chévere, o sea, ojalá fueran así todas las arterias. Entonces es más fácil como aprenderlo de esa manera. Ahora, las ramas colaterales de la arteria axilar, ¿cuáles son? La porción prepectoral origina una única rama colateral, que es la arteria torácica superior. Esta arteria se va a encargar de irrigar la parte anterior de los 3 primeros espacios intercostales. Luego, la segunda porción origina 2 arterias. Por una parte, la arteria toracoacromial, que si se acuerdan, les había dicho, la arteria toracoacromial atraviesa la membrana costocoracoidea. Ah, aquí está, ahora ya lo vieron, ¿verdad? Esta es la arteria toracoacromial. La arteria toracoacromial atraviesa la membrana costocoracoidea y se divide en varias ramas, una rama torácica, una rama acromial, una rama deltoidea, una rama clavicular, pero bueno, no es muy importante que se sepan todas las ramas de la arteria toracoacromial, con que sepan que es una rama de la arteria axilar y que nace de la porción retropectoral, chévere, tan chévere. La otra es la arteria torácica lateral, también llamada torácica externa o mamaria externa, ¿okay? La arteria torácica lateral, como su nombre lo indica, de mamaria externa, es porque junto con otra arteria, que es la arteria torácica interna, que viene como a este nivel, es esta. Esta es la arteria torácica interna, de hecho. Ambas se encargan de irrigar a la glándula mamaria, por eso lo de mamaria externa, ¿sí? Y aparte de eso irriga pues al músculo serrato anterior, la pared torácica, etc. Ahora, la tercera porción origina 3 ramas. Por una parte, su rama más voluminosa es la arteria subescapular, ¿okay? Que pasa por la fosa subescapular, chévere, entonces da una rama que es la arteria circunfleja de la escápula. Ah, ¿se acuerdan que en el espacio axilar medial pasaba la arteria circunfleja de la escápula? Bueno, aquí la tienen, una rama de la arteria subescapular. Después de que la arteria subescapular da la rama circunfleja de la escápula, entonces se continúa llamándose ahora arteria toracodorsal. Por último, la arteria va a dar a la arteria circunfleja humeral anterior y la arteria circunfleja humeral posterior. Se llaman circunflejas porque bordean al húmero, el circunflejo humeral anterior, circunflejo humeral posterior. Y ambas bordean el cuello quirúrgico del húmero. Entonces se acordarán, por el espacio axilar lateral pasaba la arteria circunfleja humeral posterior. Aquí está, pasando por el espacio axilar lateral. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí están todo con respecto a la arteria axilar. Importante que ustedes sepan de la arteria axilar, que se sepan sus porciones, se sepan sus ramas colaterales, sus 6 ramas colaterales, deben sabérselas, deben saberse sus porciones.
deben saber cuál es su, o sea, cuál es su arteria de origen, o sea, cuál es su arteria de origen y cuál es su terminación. ¿Ok? Entonces, para ver si estaban pendientes, ¿quién me puede decir cuál es la arteria de origen de la arteria axilar? La arteria subclavia. ¿Y cuál es la arteria de terminación de la arteria axilar? La arteria braquial. La arteria braquial, también llamada arteria humeral. Humeral porque está en relación con el número. Ok, eso es todo con respecto a arteria axilar. Sobre la vena axilar, miren, no hice una diapositiva propia para la vena axilar porque sinceramente las venas no es tan importante estudiárselas. O sea, de hecho los capítulos de venas en el Rubier son súper corticos. Porque, bueno, las venas realmente, ¿qué ocurre? Como quizá muchos de ustedes sepan, y algunos no, por supuesto, por eso lo voy a explicar, las arterias transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia la periferia. ¿Okay? Mientras que las venas recogen la sangre desoxigenada, recogen ese residuo, eso que queda de aquella sangre que otrora transportó la arteria axilar, lo recogen y lo llevan de vuelta al corazón. Y luego el corazón va a los pulmones y se oxigena y luego de vuelta a la periferia. Y así está en un constante ciclo de renovación. ¿Sí? Entonces, las venas, para comenzar, ustedes deben saber que las arterias se estudian, las arterias se estudian de proximal a distal, mientras que las venas se estudian al revés, de distal a proximal, porque ese es el sentido en el cual va el flujo venoso. O sea, el flujo venoso va desde la periferia hacia el centro, mientras que el flujo arterial va desde el centro hacia la periferia. Entonces eso, la vena axilar, ¿okay? La tienen aquí, ¿qué es importante mencionar sobre ella? Se encuentra anterior a la arteria axilar, lo cual es muy común. La mayoría de venas se encuentran anteriores a sus arterias como para protegerlas. Y por otra parte, una característica muy particular de la vena axilar, que la diferencia de cualquier otra vena, es que la vena axilar es única. Generalmente solemos tener dos venas por arteria. O sea, ponte a ver aquí la arteria toracodorsal va a tener dos venas. La arteria toracocromial va a tener dos venas que la acompañan. Sin embargo, la arteria axilar tiene una única vena, que es la vena axilar, es única. Y eso la hace bastante particular. Igual que la vena subclavia también es única. Y eso las hace bastante particulares, ¿ok? Es importante que recuerden eso, la vena axilar es única. Y aparte de eso, la vena axilar va a recibir como venas afluentes, ¿okay? O sea, las venas que van a conectar con la vena axilar van a ser literalmente venas que reciben el mismo nombre que las ramas colaterales de la arteria axilar. O sea, si hay una arteria torácica superior, hay una vena torácica superior. Si hay una arteria toracocromial, hay una vena toracocromial. Entonces, las ramas afluentes de la vena axilar van a ser las mismas que las de la arteria axilar, ¿sí? O sea, la vena axilar recibe la vena subescapular, la vena circunflejo-humeral anterior, la vena circunflejo-humeral posterior, la vena toracocromial, la vena torácica lateral y torácica superior. Lo mismo. Y ya. Y muy importante es que la vena axilar recibe a la vena cefálica, que es una vena superficial del miembro superior, ¿sí? La vena cefálica atraviesa la membrana costocoracoidea, que era el otro elemento que les había mencionado, y desemboca en la vena axilar. Esas son las ramas afluentes de la vena axilar. Y listo. Eso es todo lo importante a mencionar sobre la vena axilar. Ahora, llegamos al gran enemigo de ustedes, que esto lo ven, algunos se plantean dejar la carrera, dicen, Dios mío, qué horrible, el plexo braquial, no entendí qué es eso, me voy a aprender el rap del plexo braquial. Miren, el plexo braquial no es tan horrible como lo parece. El plexo braquial lo que necesita es que ustedes se tomen la molestia de entenderlo, pero una vez lo aprendan, no se les va a olvidar nunca. Eso es lo arrecho que tiene el plexo braquial y no se les va a olvidar nunca. Entonces vamos a verlo un poco, inclusive vamos a tratar de dibujarlo para que se les haga más fácil su comprensión, ¿sí? Entonces, el plexo braquial. ¿Alguien me puede decir cómo está constituido el plexo braquial? O sea, ¿qué nervios espinales están involucrados en la constitución del plexo braquial? ¿Alguien que lo diga? Desde el C1 y el ulna es una rama de la D1, creo, que está involucrado. Ok, ¿quién dice otra cosa? Las ramas anteriores de C5T1. Ok, ¿están todos de acuerdo? No sé, tú dime. Porque Tengo entendido que son desde la C5 hasta la T1, ahí mismo lo está mostrando en el esquema. ¿cuál fue la pregunta, Javi? La pregunta era cómo estaba constituido el plexo braquial, pero ok. El plexo braquial está constituido por las ramas anteriores, ojo, las ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales, es decir, C5, C6, C7, C8 y T1.
¿sí? Siempre que ustedes digan cómo está constituido el plexo braquial, digan las ramas anteriores de los 4 últimos nervios cervicales y del primer nervio torácico, o digan de C5, C6, C7, C8 y T1. Pero no digan solamente, no, está formado por C5, C6, C7, C8 y T1, porque por ejemplo, si les toca un profesor estricto, como quizá la doctora Cardoso, que les va a decir, entonces es todo el nervio, y sales mal parado, porque los ramos dorsales generalmente son sensitivos, ¿ok? Los nervios espinales dan un ramo dorsal que suele ser sensitivo y una rama anterior que suele ser motora, ¿ok? Entonces, cuando ustedes digan cómo está constituido el plexo braquial, digan siempre las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8 y T1. Eso partiendo de ese punto, ¿ok? Entonces, así es como se origina el plexo braquial. Ahora, ¿cómo va a formarse entonces? ¿Qué viene después? La rama anterior de C5 y C6 se unen, ¿okay? Se conjugan, como ven aquí, y forman el tronco superior. La rama anterior de C7 continúa solita y forma el tronco medio. Y la rama anterior de C8 y T1 se conjugan también y forman el tronco inferior. Chévere. Ahora tenemos 3 troncos constituidos. Vamos a complicarlo todavía más. Todos estos troncos van a dar una división anterior y una división posterior. Las divisiones posteriores de los 3 troncos se unen, como ven acá, y forman el fascículo posterior. La división anterior del tronco superior se une con la del tronco medio y forman el fascículo lateral. Y por último, la división anterior del fascículo inferior sigue solita y forma el fascículo medial por su cuenta. Así que han constituido los 3 fascículos. Y ahora los fascículos se dividen en ramas terminales. El fascículo lateral proporciona como ramas terminales el nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo medial proporciona 4 ramas terminales. Ojo, el fascículo medial proporciona la raíz medial del nervio mediano, el nervio ulnar, aquí dice cubital, y muchos de ustedes dirán cubital, el término actual es ulnar, porque el cúbito, que es un hueso del antebrazo, ahora se le dice ulna, el nervio ulnar, ¿okay? Y por otra parte van a tener al nervio cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial, ¿okay? Muchas literaturas van a decirles que el fascículo medial del plexo braquial solamente da 2 ramas terminales, que son el nervio ulnar y la raíz medial del nervio mediano. Sin embargo, Rubier considera a los nervios cutáneo braquial medial y cutáneo antebraquial medial como ramas terminales también. Y eso a ustedes se lo van a tomar. Se lo van a tomar y se los aseguro, muy importante que se sepan todas las ramas terminales del plexo braquial, y cuando ustedes mencionen las ramas terminales, nunca se olviden de poner al nervio cutáneo braquial medial y al nervio cutáneo antebraquial medial. Nunca se olviden de ponerlos. ¿Okay? Por último, el fascículo posterior se divide en 2 ramas terminales, que son el nervio radial. Entonces se acordarán ahora, por el espacio axilar inferior. Yo sé que no se acuerdan, pero se acordarán de que por uno de los espacios escapulohumerales pasaba el nervio radial. Ya saben qué es. Y el nervio axilar, o también llamado nervio circunflejo. Y se acordarán de que uno de los espacios axilares, que era el lateral, daba paso al nervio axilar. Entonces así tenemos las ramas terminales del plexo braquial, que es lo más importante del plexo braquial. Muy importante que ustedes sepan las ramas terminales del plexo braquial. Muy importante, fundamental, sépanselo, si no se lo saben, están raspados, se lo digo desde ya. Y si queremos añadirle como condimento al asunto, entonces vamos a hablar un poco acerca de sus ramas colaterales, ¿ok? Ahora, C5, ¿okay? La rama anterior de C5 va a originar el nervio dorsal de la escápula, que es un nervio que pasa por el borde medial de la escápula y que inerva los músculos romboides y elevador de la escápula. C5, C6 y C7 se unen y forman el nervio más largo del plexo braquial, que es el nervio torácico largo. ¿Ustedes se acuerdan? Ese nervio que estaba picado a la cara lateral del músculo serrato anterior. ¿Se acuerdan de este nervio? Bueno, ese nervio es una rama colateral del plexo braquial que nace en la unión de C5, C6 y C7. Lo tienen. Cuya lesión genera la escápula alada. Eso es todo con respecto a las ramas colaterales acá. Ahora pasamos a los troncos, ramas colaterales de los troncos. El tronco superior es el único que proporciona ramas colaterales, proporciona 2. El nervio del músculo subclavio, que como su nombre indica, inerva el músculo subclavio, y el nervio supraescapular. El nervio supraescapular es un nervio muy importante, de hecho se los voy a enfatizar porque ahorita como vean región braquial lo van a ver. Aquí está, ¿ven? Este es el nervio supraescapular. El nervio supraescapular viene del tronco superior del plexo braquial. Imagínense que está acá, él se dirige posteriormente, por acá, pasa por un agujero que es el agujero superior de la escápula y pasa entonces a la fosa infraespinosa e inerva a los músculos supraespinoso e infraespinoso. Eso lo verán con más énfasis después, pero es importante que lo sepan porque esos son músculos del manguito rotador.
Esos son las ramas colaterales del tronco superior. Listo. Ahora pasemos a las ramas colaterales de los fascículos. El fascículo lateral origina el nervio pectoral lateral, que ya se acordarán que inerva a el músculo pectoral mayor. El fascículo medial forma el nervio pectoral medial, que inerva tanto los músculos pectoral menor como el músculo pectoral mayor. Y el fascículo posterior origina 3 nervios, que son el nervio subescapular superior, el nervio toracodorsal, también llamado subescapular medio, y el nervio subescapular inferior. El nervio subescapular superior e inferior inervan al músculo subescapular, el inferior inerva al redondo mayor y el nervio toracodorsal inerva al dorsal ancho. Bueno, eso lo verán ya luego en profundidad, pero a grandes rasgos eso es todo sobre el plexo braquial. ¿Tienen dudas? ¿Quieren que lo vuelva a explicar ahora más lento? ¿Quieren que haga un dibujo esquemático? ¿Qué opinan? Sí, estaría muy chévere el dibujo esquemático. ¿Qué dibujo? ¿Quieren un dibujo Si esquemático? puedes volverlo a explicar con el dibujo, sería ideal. Vamos a hacer un Ustedes dibujo, mismos se lo voy a hacer agarran y lo dibujan. Y miren, entre más veces ustedes lo dibujan, va a ser más fácil. Ok, se los voy a hacer en Paint. Se los voy a hacer en Paint. O sea, así es tryhard, somos acá. Miren, vamos a poner aquí 5, 6, 7, 8. El de 8 está horrible, pero bueno, y T1, ¿no? Ok. Ahora, las ramas anteriores de C5 y C6 se unen. La rama anterior de C7 sigue sola. Y C8 y T1 se unen. De esta unión nacen los troncos. ¿Okay? Entonces los troncos dan dos divisiones. Una división anterior y una división posterior. Las divisiones posteriores de los 3 troncos, las voy a dibujar aquí con puntitos para diferenciarlo. Las divisiones anteriores confluyen y forman el fascículo posterior. Las divisiones anteriores del séptimo, o sea, la división anterior del tronco medio con el tronco superior se unen y constituyen el fascículo lateral. Y por último, la división anterior del tronco inferior continúa solita y forma el fascículo medial. Entonces, el fascículo lateral forma el nervio músculo cutáneo y la rama lateral del nervio mediano. El fascículo medial da los nervios cutáneo braquial medial, cutáneo antebraquial medial, el nervio ulnar y la raíz medial del nervio mediano. Y el fascículo posterior da los nervios axilar y radial. ¿Sí? Dibújenlo así como yo lo acabo de dibujar con rayitas, así, súper, o sea, que se ve súper feo, pero igual, dibújenlo así y ustedes van a ver que se lo van a grabar. Y es como hacer una X y una Z al principio. Entonces, Ok, queda ahora claro. podrías explicar lo que eran las inervaciones, las divisiones de los nervios, pero Las ramas colaterales. las anteriores. O sea, ¿quieres que vuelva a repetir lo de las divisiones anteriores? ¿Sí? Sí, por favor. Ok. Escucha bien. El tronco superior, la división anterior del tronco superior se une con la división anterior del tronco medio y forman el fascículo lateral. La división anterior del tronco inferior continúa sola y forma el No, fascículo me medial. refiero a la explicación de las otras inervaciones. O Los sea, fascículos las que ramas ellos mismos tienen. colaterales. Las ramas Exacto. colaterales del plexo braquial. Ok. Ok. Vale. Las ramas colaterales del plexo braquial. Chévere. C5 va a dar el nervio dorsal de la escápula, perdón, el nervio dorsal de la escápula. Y C5, vamos a decir, se une con C6. Está medio feo, pero bueno, C7 le da una rama aquí, C6 le da una rama acá y forman juntos el nervio torácico largo, que es el nervio más largo del plexo. El tronco superior origina el nervio del músculo subclavio y el nervio supraescapular. El fascículo lateral origina el nervio pectoral lateral. El fascículo medial origina el nervio pectoral medial. Y el fascículo posterior origina los nervios subescapular superior, nervio toracodorsal y nervio subescapular inferior. Y así tienes tu plexo braquial. ¿Alguna duda? Vamos de nuevo. Quedamos flipando. Sí, este es el gran enemigo de todos ustedes, pero eso se lo van a aprender y cuando se lo aprendan no se les va a olvidar.
Ese es el gran enemigo hasta que pasa en abdomen. Si quieren lo vemos en 3D. ¿Puedes explicar un poquito eso que dijiste, la forma en la que lo veías tú, tipo de X y Z, que yo no Eso lo lo veo. dijo Yosibel, Ajá, sí, Yosibel. que lo ¿Ves diga ella. ¿Ves el dibujito allí donde están las ramas? C5, C6, C7, C8, T1. Cuando lo estés dibujando, que vas a hacer las ramas, mira que ahí donde Javi hizo los punticos, que son las ramas posteriores, ¿las ves? Sí. O sea, esos punticos son las posteriores. Y luego viene la otra rayita que es la anterior, la que viene completa. Lo que pasa es que aquí no puedo señalar, ¿no? Mira que ahí se hace como un dibujo de una X. Bueno, acá sí, acá hay una X. Y luego Déjame ver si lo vas a ver explico el un poco dibujo mejor. como Lo de que una pasa es que Z. ella te está hablando de los nervios directamente. Lo que pasa es que el tronco, ya entendimos que se divide en tronco, las divisiones y después los fascículos. No sé si ya entendiste eso, Lizu. Sí. No, yo lo que quiero Ok, ver entonces tú sabes que la diferencia para pasar de troncos a fascículos, las divisiones, es lo que ella quiere explicarte. Una de las Exacto. líneas Cuando de haces las las X divisiones, y que lo una estés es dibujando, imagínatelo el así. superior y después el posterior. No sé si entiendes esa Esas son parte. las X. Perfecto, esas son las X. Y luego Esa como es la X. Y la Z es la de abajo, la que vendría Exacto. siendo la división del tronco inferior, que esa sigue recta, la anterior. Pero la posterior sube y se conecta con la medial. ¿Sí entiendes Bueno, eso? sería baja, porque, o Bueno, sea, es la Exacto, división posterior. pero es la división posterior. ay, ustedes se complican la vida, vale, pero qué No, X, qué Lo que pasa es que pero ella Z, quiere qué es, ocho entender la cuartos, vale. XZ. es No, súper bueno, chévere. yo O sea, lo que lo yo estoy lo que dibujando, quería era ver verlo así. si con eso de X y Z se hacía más fácil. Pero no, realmente me confundiría más. Pero igual, y Lo gracias. que pasa es que tienes que verlo en la gráfica. Una vez que ya tú lo ves, no puedes dejar de verlo porque ya lo captaste. Lo que pasa es que es difícil de Exacto, explicarlo es si como no a lo nivel tienes de es como a frente. nivel de dibujo. No es algo que te vayan a preguntar en el examen, no. Es como al nivel de dibujo para que tú lo visualices así. Cuando usted dibuja primero el plexo braquial y después le vas colocando los nombres. O sea, así fue que yo me lo pude grabar en su momento. Bueno, entonces, bueno, ahí tienen el plexo braquial. Si quieren lo vemos en 3D, quieren verlo en 3D. Sí. Vamos a verlo en 3D, pues. Ya todo. Vamos a verlo como Bueno, sea, gracias. con que me lo prenda antes del lunes porque Cardoso me lo va a preguntar. Sí, creo que se los va a preguntar, obvio. Y bueno, yo también pasé por tu situación. Carlos fue mi primera profesora de práctica, entonces fue una experiencia traumática porque ella es Apréndanse extremadamente los nombres en estricta. latín. No, ya yo sí, no le estés metiendo miedo. Eso fue con No, no nosotros es miedo, porque, no es porque no. miedo, es para que estén preparados. No le estés metiendo miedo, yo sí, Y ven resulta que acá. venga y me pongan a nombrar nervios e invoco un demonio en latín. Listo. Algo así. Ok. Vale, vamos a ver el plexo braquial. Vamos a poner aquí nervios. Lo que odio de este atlas es que, déjame ver si puedo poner aquí solamente para ver el plexo braquial. Aquí está, plexo braquial. Lo único que quiero ver es el plexo braquial. Bueno, es que se ven hasta los nervios cervicales. Qué fastidio. Déjeme quitar acá. Vamos a quitar esto. Javi, creo que si quitas la inervación y luego lo pones en el buscador plexo braquial, te aparece solo. Bien, buen Creo. punto, buen punto, buen punto, buen punto. Tienes toda la razón. Nah. Es que también aparece el plexo cervical. Bueno, X. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar el músculo subclavio. No sirve para nada. Ok. Vamos a quitar también este músculo el homoyoideo. No sirve para nada tampoco. Ya, denme un chance para ir disecando a este ser humano. Vale. Vamos a verlo acá entonces. Déjame quitar estos nervios acá. Estos son que sí nervios supraclaviculares. De acá, nervio frénico. Bueno, esto todavía me interesa. Ok. Vale, aquí está. Entonces, aquí estamos viendo nuestro plexo braquial de frente. Déjame quitar este nervio aquí también está fastidiando. Chévere. Entonces estamos viendo aquí nuestro plexo braquial de frente, ¿verdad?
Aquí estaría el quinto nervio cervical, el sexto nervio cervical, el séptimo nervio cervical, el octavo nervio cervical, y que octavio, y por aquí la contribución del primer nervio torácico. ¿Sí? Constituyendo nuestro plexo braquial. Aquí tenemos el tronco superior, tenemos el tronco medio y tenemos el tronco inferior. Chévere. Entonces ahora viene donde se hace como complicada la cosa, ¿verdad? Vienen las divisiones posteriores y las divisiones anteriores. Bueno, no es ni tan difícil. Miren, aquí están las divisiones posteriores. ¿Ven? Aquí está partiendo la división posterior del tronco inferior, aquí está partiendo la división posterior del tronco medio, y aquí está saliendo la división posterior del tronco superior. Las tres confluyen y está dándome esto acá, que es el fascículo posterior del plexo braquial. División posterior, aquí sale, y aquí está el fascículo posterior. Déjenme quitar aquí el pectoral menor. Y aquí está, ya que estoy el coracobraquial, este dice braquial, disculpa. Dios. Ajá, aquí tenemos nuestro fascículo posterior, como ven, de la confluencia de, aquí está la división posterior del tronco superior, la división posterior del medio y la división posterior del tronco inferior. Aquí se nos formó el fascículo posterior. Fino. Ahora, la división anterior del tronco superior con la del tronco medio confluyen acá y nos forman nuestro fascículo lateral. Aquí está nuestro fascículo lateral. Y por último, la división anterior del tronco inferior continúa por sí sola y nos forma nuestro fascículo medial. Ahora, las ramas terminales. Vemos aquí nuestro fascículo lateral. Nos va a dar entonces dos ramas terminales. Aquí tenemos el nervio, músculo cutáneo. Y aquí tenemos la raíz lateral del nervio mediano. El fascículo posterior, es que aquí sí va a ser a ver las ramas terminales del fascículo posterior porque es como profundo. Vamos a ver cómo le doy vuelta aquí para verlo bien. Javier, disculpa, lo que pasa es que no sé si es mi internet o es el tuyo o es la transmisión, porque yo de estaba verdad que diciendo lo mismo. tiene un delay y no estoy entendiendo muy bien. Sí, soy yo muy... Tiene bastante delay. Ok. Vamos a quitar el fascículo lateral. Vamos a quitar el medio músculo cutáneo. Vamos a quitar esto. Ok. Vale. O sea, aquí tenemos nuestro fascículo posterior. Aquí quitamos esto para que no esté fastidiando. Aquí tenemos nuestro fascículo posterior. Yo de estúpido fui quibio radial. Y de hecho pueden ver acá cómo el nervio radial está atravesando la hendidura tricipital, el espacio que yo les había mencionado. Y por último, entonces la raíz medial del nervio mediano y el nervio. Aquí está uno, aquí está el cutáneo. Lo ven mejor así en tres dimensiones. No se aprecia nada. Javier, no se ve nada. Es que este Atlas corre muy lento, ya nos quedamos sin Atlas. Disculpen. No, que los puedo ayudar, dibujen, eso pues. No sé, ya aquí es muy difícil explicárselos. Entonces ya se los dejo pendientes, pues. Lo que puedo es mandarles un video ya mejor, pues, explicando las cosas. ¿Me escuchan ahorita? Algo así, sí se escucha. Algo así iba a decir que si podías como que mandar un video explicándolo ya con el Atlas y uno, o sea, lo ve y ya, pues, porque creo que se pone la computadora más lenta la tuya, así en plena presentación. Sí.
yo les hago un video, yo les voy a grabar un video. Exacto, si puedes mandar un video explicándolo todo lo que es plexo braquial, los nervios y todo eso sería ideal. Y así también tienes tiempo para quitar cada una de las cosas y todo eso del atlas. Bueno, eso es todo con respecto a la región axilar. No tengo más nada que decir. Estudien ustedes por su cuenta. Anatomía es una materia muy autodidacta. Agarren su rubier, métanse sus coñazos. Yo ahorita les voy a mandar por el grupo mi resumen de región axilar y uno de Daniel Zulbarán, que es uno de sus preparadores. Están bastante buenos, sobre todo el de Daniel, porque tiene muchas imágenes y bueno, es bueno para ustedes. Y ¿qué más puedo hacer por ustedes? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, estoy a la orden para que me escriban, me pregunten. No en todo momento, pero sí voy a tratar de ayudarlos. ¿Qué les pareció la clase? ¿Les gustó? ¿Qué opinan? Espectacular. Estuvo fina. Me parece que así, yo he estado en otros que han explicado lo mismo y sinceramente me gustó bastante. Ok, me alegra mucho que les haya gustado. Estén pendientes de Cultura Anatómica, por allí siempre estoy publicando alguna que otra cosita. Ahorita le voy a publicar por Cultura Anatómica mañana publico un pequeño quiz para evaluar cuánto han aprendido, así que estudien. Bueno, los voy a mantener en chequeo, me escriben cualquier cosa, les voy a pasar una guía que elaboré yo por el grupo con unas preguntas para que las respondan. Y bueno, para que estudien con eso. Entonces eso es todo. Gracias, infinitas gracias. Dale, de nada, chicos, cuídense, tengan una Gracias. noche, bastante. Gracias, Broki. Hablamos. Bienvenido a medicina. Hasta luego. Gracias.